Bueno, hermanos, esta mañana vamos a buscar San Mateo, el libro San Mateo, capítulo 15. El libro San Mateo, capítulo 15, versículo 21, vamos a buscar. El libro San Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. El libro San Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. ¿Lo tiene, hermanos? Muy bien. Entonces, se los leo. Por favor, ustedes sigan con sus propios ojos el versículo donde yo voy a leer, intentando entender, ¿verdad? Cada versículo. Entonces, se los leo. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Versículo 28, vamos a leerlo juntos. Vamos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando Jesucristo ya empezó a trabajar, como Cristo empezó a llevar su vida como Cristo desde que tenía 30 años, ¿verdad? Había hecho muchos milagros, pero realmente el milagro que Jesucristo hizo no se llama milagro, sino se llama señal. ¿Saben por qué ustedes se llama la señal? Milagro y la señal suenan muy parecidos, ¿verdad? Pero realmente tienen diferente significado. Milagro es una obra no más. La señal significa milagro más la enseñanza. Jesucristo había hecho muchas señales, no solamente para mostrar su poder con los milagros, sino para enseñar el significado de cada milagro, de cada señal. Entonces, cada señal que Jesucristo hizo siempre lleva su enseñanza. Hoy en día muchas personas quieren ver y los milagros, ¿verdad? ¿Dónde hay milagros? Bastante gente, ¿verdad? Montón de gente se reúne, ¿verdad? Pero realmente donde se predica la palabra de Dios, todo el mundo se huye de ahí, ¿verdad?
Esto es un gran problema, ¿verdad? Pero Jesucristo no vino a hacer milagros simplemente a esta tierra, sino por medio de las señales, quiso enseñar su palabra y la voluntad de Dios al mundo entero. Hoy nosotros vamos a ver una señal. Claro, viendo una señal que Jesucristo hizo, realmente quedamos así asombrados. Dios, Jesucristo, tiene gran poder. No gran poder, ¿verdad? Dios es todopoderoso, puede hacer lo que Él quiere. Así nosotros podemos entender el gran poder de Dios y de Jesucristo también. Igual nosotros, por medio de una señal, podemos aprender igual una enseñanza. Como le dije, ¿verdad? Jesucristo no solamente había hecho milagros, sino Él haciendo señales, quería enseñarnos las cosas importantes. Entonces, hoy, aprendiendo sobre esta señal, vamos a profundizar lo que Jesucristo quiso enseñar con esta señal. Entonces, ahora aquí podemos ver una historia bastante interesante, ¿verdad? Ahora Jesucristo entró en una región, Tiro, así dice, ¿verdad? Tiro y Sidón, ¿verdad? Entonces ahí aparece una mujer canánea, ¿verdad? En San Marcos dice que ella era griega, era una mujer gentil. No es una mujer judía, sino una mujer gentil, cananea, griega, que tenía una hija endemoniada. Entonces, seguro que esta mujer escuchó de que Jesucristo tenía poder para echar fuera y los demonios, ¿verdad? Entonces, ella escuchando, ya vino delante de Jesucristo pidiendo la ayuda a Jesucristo, ¿verdad? Primera vez, ella se le acerca para pedir a Jesucristo, por favor, Señor, ayúdame, porque mi hija gravemente está atormentada por un demonio, por favor, ayúdame. Así le pide, ¿verdad? Jesucristo, primeramente, ¿cómo reacciona? Si mi hija, te ayudo. No dice, ¿verdad? Más bien Jesucristo no responde palabra, dice, más bien la ignora, la menosprecia, sin responderle, ¿verdad? Entonces los discípulos se le acercan a Jesucristo porque esta mujer molestaba, dando voces tras ellos, ¿verdad? Señor Jesús, ayúdame, ayúdame. Sigue molestando, ¿verdad? Entonces los discípulos le dicen a Jesucristo, ¿verdad? Despídela, porque nos está molestando demasiado. Jesucristo dice, ¿verdad? No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Significa, no he venido para los gentiles, sino para ustedes, que son pueblo mío, pueblo de Israel. Entonces, esta mujer fue menospreciada demasiado, ¿sí o no? Porque Jesucristo no así la trató amablemente, más bien la trató muy feo. No le respondió la palabra, dice. Entonces, cuando, un ejemplo, ustedes piden algo a sus amigos, a sus vecinos, ¿verdad? Y ponen un mensaje, amigo, ¿me puede ayudar? Entonces su amigo, este mensaje lo deja de vista, no responde. ¿Cómo ustedes reaccionan? Uy, ese chaval no me quiere ayudar. Entonces no le sigo diciendo, ¿verdad? Así más bien nosotros así tratamos, ¿verdad? Pero esta mujer diferente, otra vez se le acerca a Jesucristo, se arrodilla delante de Jesucristo. Señor, socórreme, mi hija está atormentada por un demonio, por favor, socórreme. Entonces, ahora sí, Jesucristo responde, ¿verdad?
Pero una respuesta tan fea, ¿cómo responde Jesucristo? No está bien tomar el pan de mis hijos, echarlo a los perrillos. ¿Esto qué significa? Mujer, tú eres perrilla. Tremenda palabra, ¿verdad? Mujer, tú eres perrilla. No te doy porque yo tengo mis hijos que tengo que ayudarles. Tú eres una perrilla. No te puedo ayudar. Una palabra tremenda, ¿verdad? Más bien, si alguien nos trata así, ¿cómo nosotros reaccionamos? Y ahí sacamos lo que sea, ¿verdad? ¿Verdad? Pero esta mujer, otra vez, diferente, así reacciona. Sí, señor. Sí, pero aún así los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de su amo, de su dueño. No importa que trate como una perrilla, no importa, pero yo ocupo su ayuda. Así ella pidió. Al final Jesucristo que dice, oh mujer, tu fe es grande, hágase como lo que quieras, así dice. Entonces, ella pudo recibir lo que ella quería realmente. ¿Qué es lo que ella quería? Que su hija se sanase de este demonio, ¿verdad? Entonces, ella pudo recibir realmente lo que quería. Entonces, esta historia siempre no solamente termina como un milagro, sino nos da gran enseñanza también. Entonces, hoy en dos partes vamos a profundizar sobre esta historia. Primero, toda la historia primeramente nos enseña sobre la salvación y la vida eterna. La señal que Jesucristo siempre nos enseña sobre la salvación y la vida eterna. Jesucristo echó fuera un demonio, ¿verdad? A una chica. Esto tiene mucho que ver con nuestra salvación y nuestra vida eterna que nosotros también hemos recibido de Dios. También sobre esto, primeramente, vamos a profundizar. Aquí sale una mujer cananea, su hija estaba endemoniada. Entonces, esto es una sombra de algo. Vamos a ver, ¿quién es el endemoniado? Hoy en día, ¿quién es el endemoniado? Ustedes han visto a unos muchachos o muchachas que andan en la calle medio desnudos o más bien desnudos, ¿verdad? Así, ¿verdad? Así como tirando la saliva por aquí para allá, ¿verdad? Entonces nosotros viendo a este tipo de gente decimos, uy, qué pobrecitos, están endemoniados, ¿verdad? Pero no solamente ellos están endemoniados, vamos a ver quiénes son los endemoniados hoy en día delante de los ojos de Dios. Vamos a buscar el libro Efesios. El libro Efesios capítulo 2. El libro Efesios capítulo 2. El libro Efesios capítulo 2, versículo 2 también. Entonces, vamos a ver aquí la respuesta de quiénes son los hijos del diablo, los endemoniados. El libro Efesios capítulo 2, versículo 2. ¿Lo tienen, hermanos? Efesios 2, capítulo 2, versículo 2. Entonces, igual te lo leo. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí nosotros podemos ver unas palabras simbólicas. Aquí también dice la primera frase, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, en otro tiempo. ¿Cuándo otro tiempo? ¿Cuándo es otro tiempo? Antes de que nosotros fuéramos salvos por el evangelio de la salvación. Anduvimos también igual en otro tiempo, dice, ¿verdad? Entonces, en otro tiempo, un espíritu operaba en nosotros. Este espíritu de Dios o del diablo. El diablo. Significa que todos nosotros también igual éramos hijos del diablo, igual nosotros estábamos endemoniados antes de recibir la salvación por el evangelio de la salvación. Yo no hacía ninguna cosa loca. Yo no andaba en la calle desnudo. Yo no estaba endemoniado, así podemos pensar, ¿verdad? Pero realmente los que no tienen el Espíritu Santo tienen demonio, un espíritu inmundo, el diablo más bien. Antes de recibir la salvación, nosotros realmente no vivía conforme al Espíritu Santo ni conforme a la palabra de Dios, más bien conforme al diablo, conforme a la palabra tan engañosa del diablo. Entonces, la mujer endemoniada, la hija endemoniada se refiere a cada uno de nosotros, pero antes de recibir la salvación. Me explico, hermanos, ¿verdad? Éramos hijos del diablo. Suena muy feo, ¿verdad? Pero aquí, en este mundo, delante de Dios, solamente existen dos tipos de personas. No hay un medio. Yo, como ustedes, no sé si ustedes también igual, predicando, invitando a sus amigos, compañeros, vecinos, familiares, igual han preguntado así de esa forma, ¿verdad? Usted, ¿cómo se considera? Claro que sí soy pecador, ¿verdad? Entonces ustedes sí preguntan, entonces usted es hijo del diablo. Uy, que Dios guarde. ¿Cómo me puede decir eso? ¿Sí o no? Suena muy feo, ¿verdad? Decir, soy hijo del diablo, pero realmente nosotros más bien éramos hijos del diablo. Pero gracias a Dios que ahora sí Dios nos echó. Jesucristo nos echó este demonio que andaba operando en cada uno de nosotros por el evangelio. Repito, por eso esta hija endemoniada se refiere a cada uno de nosotros, pero antes de recibir la salvación, al mundo que todavía no conoce el evangelio de la salvación. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo el demonio que estaba dentro de nosotros se salió. ¿Quién fue el que echó fuera este demonio que andaba operando en cada uno de nosotros? Ahora sí, la mamá se postura delante de Jesucristo pidiendo, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a pensar una cosa. Ahora la hija endemoniada, ¿a dónde estaba? ¿Cerca de Jesucristo o en su casa? La hija endemoniada, ¿verdad? ¿Dónde estaba? ¿Cerca de Jesucristo con su mamá o en su casa estaba? ¿Dónde estaba ella? Seguro estaba en la casa, ¿verdad? Porque aquí esa hija endemoniada no aparece. Significa que ella no estaba con su mamá, tampoco con Jesucristo. Pero ella fue sanada de este demonio sin que Jesucristo se haya acercado a ella tocando, así orando, ni nada, pegando, golpeando, pegando cuatro gritos y ni nada. Solo que Jesucristo,
Ella estaba lejos de Jesucristo, pero fue sanada del diablo de demonio. Esto también tiene mucho que ver con cómo nosotros hemos recibido la salvación. Hoy en día, tal vez alguno dice, ¿verdad? Uno tiene que ver a Jesucristo, tiene que ver a Dios, tiene que hablar en lenguas, tiene que hacer milagros, tiene que profetizar para ser salvo y eso y lo otro, ¿verdad? Pero aquí nosotros podemos entender una cosa. Jesucristo ni siquiera ha ido a donde estaba esta mujer, esta hija endemoniada. Solamente Jesucristo con la palabra. Repito, con la palabra echó fuera demonio que estaba dentro de esta hija de esa mujer cananea, sin que haya ido a la casa de ella sin hacer absolutamente nada. ¿Cómo nosotros hemos recibido la salvación? ¿Cómo Jesucristo? ¿De qué forma Jesucristo nos echó demonios que estaban en nosotros? Con la palabra. Esta palabra no cualquier palabra, sino la palabra del Evangelio de la salvación. Un capítulo antiguo, Efesios capítulo 1, versículo 13. Creo que la mayoría ya lo sabe muy bien, hasta memorizando, pero igual vamos a ver. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Un versículo que a muchos seguro y hoy también está dando esa certeza de la salvación. Efesios 1:13, ¿lo tienen, hermanos? Entonces, vamos a leerlo juntos. Nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí dice una cosa claro, clarísimo, ¿verdad? Que nosotros no hemos recibido la salvación por alguna obra, por alguna justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la palabra del evangelio de la salvación. Oyéndola, claro, creyendo en el evangelio de la salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo. O sea, hemos recibido el Espíritu Santo cuando hemos oído el evangelio y hemos creído en él. Como dice también, primera de Pedro 1:23 también dice, ¿verdad? Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, dice, siendo renacidos por la palabra del evangelio de la salvación. Cuando nosotros teníamos el espíritu inmundo, este demonio, Dios nos permitió escuchar el evangelio de la salvación. Ahí el diablo se escapó. Ahí el demonio que estaba dentro de nosotros huyó así rapidísimo. Entonces, ahora sí, el corazón está vacío. Escuchando, creyendo en el evangelio de la salvación, nosotros pudimos aceptar, claro, el evangelio de la salvación. Ahí pudimos recibir el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo cae sobre uno que ya entiende y conoce, cree en el evangelio de la salvación. De la misma forma, Dios nos salvó como Jesucristo echó fuera demonio a esta hija de esa mujer cananea, ¿verdad? Así nos salvó a nosotros, echando fuera demonio por medio del evangelio de la salvación. Ahora el demonio que estaba dentro de nosotros se huyó, más bien ahora tenemos el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo vive para siempre dentro de nosotros, como dice San Juan capítulo 14, versículo 16, ahí dice, estará con vosotros para siempre. Otro consolador, el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre, dice.
Así, un poquito, así profundizamos, ¿verdad? Sobre la salvación y la vida eterna que podemos aprender con esta historia. Ahora sí, ustedes ya saben muy bien, ¿verdad? Recibir la salvación es el inicio o el fin de nuestra vida. El inicio, ¿verdad? El inicio de nuestra nueva vida. O muchas veces seguro que también el pastor Samuel les había explicado, ¿verdad? Uno renace. Ah, ya soy salvo. Uno nace como un bebecito, ¿verdad? Eso no significa que este bebé ya pueda caminar, ya pueda salir a trabajar y ganar dinero. No significa, ¿verdad? Sino bebé tiene que amamantarse, ¿verdad? Tomando la leche, tiene que crecer, comiendo la comida y todo, ¿verdad? Eso se llama la vida cristiana. Siempre Dios nos enseña, claro que sí, sobre la salvación y la vida eterna. Estamos muy contentos con esta salvación. Es suficiente tener la salvación. Ya no más necesitamos otra cosa. Ya estamos eh, bastante felices, satisfechos solamente con la salvación y la vida eterna. Pero a veces este pensamiento nos hace quedar estancados. Tenemos que aprender, claro que sí, sobre la salvación y la vida eterna. Igual, siempre tenemos que seguir aprendiendo sobre la vida cristiana que viene después de la salvación. Claro, importantísima la salvación, igual, importantísima nuestra vida cristiana. Por eso Jesucristo y Dios cuando nos enseña algo, claro, nos enseña la salvación, igual la vida cristiana también. Tenemos que llevar una buena vida cristiana, una buena vida de creencia que viene después de recibir la salvación. Entonces, con esta historia igual podemos aprender muchas lecciones, enseñanzas importantes acerca de nuestra vida cristiana. Entonces, sobre esto vamos a profundizar. Primero, esta mujer cananea tenía una hija endemoniada. Imaginémonos, ella quería que su hija se sanase de este demonio, ¿verdad? Entonces, eso significa que ella tenía que haber llevado a su hija a muchos lugares, ¿verdad? Igual gastando el dinero, su riqueza y su tiempo poniendo el máximo sacrificio para que su hija se sanase de demonio. Pero al final, ella no pudo sanar a su hija. Casi por último llegó delante de Jesucristo, ¿verdad? Ahora sí, pidiéndole a Jesucristo, no simplemente, ¿verdad? Pero pidiéndole, rogándole a Jesucristo, ella pudo recibir lo que ella necesitaba y quería. Entonces, ¿cuál es ese secreto? Esa clave de que nosotros también podemos recibir lo que nosotros necesitamos y queremos. Sabemos muy bien de que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Dios nos puede regalar todo lo que sea. Como dice Romanos capítulo 8, ahí dice, ¿verdad? Dios ni escatimó a su Hijo, ¿verdad? Por nosotros, que no nos dará, así Dios dice. Significa que Dios nos quiere regalar todo, tiene poder para regalarnos todo lo que nosotros queremos. Pero sí, claro, por la voluntad de Dios, a veces Dios nos tiene regalar lo que nosotros necesitamos por su voluntad, porque todavía no ha llegado el tiempo. Pero igual, por nuestro mal portamiento,
por nuestra mala actitud no estamos recibiendo lo que Dios quiere regalarnos. Por esa razón, nosotros tenemos que aprender buen comportamiento, buena actitud delante de Dios para recibir lo que nosotros necesitamos y queremos también. Esta mujer tenía esta buena actitud y también buen comportamiento delante de Jesucristo. Ella logró recibir lo que ella quería realmente. Entonces, vamos a ver. Habría sido mejor si Jesucristo hubiera regalado así de una forma tan fácil, ¿verdad? Señor, por favor, cuando esta mujer le pide a Jesucristo, ¿verdad? Señor, por favor, ayúdame porque mi hija está endemoniada, ayúdame, por favor. Si cuando ella, si ella hubiera pedido de esa forma y también Jesucristo hubiera le hubiera hecho este favor, sería mucho más fácil todavía, ¿verdad? Pero Jesucristo ya primera vez ya no respondió y seguro más bien y segundo más bien le menospreció completamente a esta mujer. Pero aún así ella siguió siendo humilde, recibió lo que ella quería. Entonces aquí podemos entender una cosa. ¿Cómo sería? Nosotros somos muy apresurados. A veces somos muy impacientes, ¿verdad? Porque queremos algo, entonces le pedimos a Dios, Dios, ya, dame ya. ¿Sí o no? Ya, quiero ya, dame ya. Y Dios no me da, entonces ya, entonces Dios no quiere. Muy impacientemente nosotros nos portamos, ¿sí o no? Dios, cuando quiere regalarnos algo, primero nos prueba. Esto tenemos que saber. Dios nos prueba primero para ver si realmente nosotros tenemos este buen comportamiento y buena actitud delante de Dios. Pues si Dios primero prueba, después nos regala. Entonces, eso significa que nosotros también necesitamos tener este buen comportamiento, actitud. Por eso le dije, ¿verdad? Tenemos que aprender la actitud y comportamiento de esta mujer cada día para que igual recibamos lo que nosotros necesitamos. Entonces, simplemente tres cosas. Hoy, tres cosas que había en esta mujer cananea, aprendemos. Tres actitudes que tenía esta mujer cananea. Por estas tres actitudes, ¿verdad? Ella pudo recibir lo que quería, la sanidad de su hija, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Primero, de nuevo, volvamos, hermanos, San Mateo, capítulo 15. El libro San Mateo, capítulo 15. Versículo 22. Lo tienen, ¿verdad, hermanos? 22, se lo leo, dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Abajo también vamos a ver este versículo 25. Versículo 25, también se lo leo, dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Abajo, versículo 27, también dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Lo que ella tenía, la actitud que ella tenía es la fe. Si ella no hubiera tenido la fe
y la confianza de que Jesucristo tenía poder para sanar a su hija, entonces habría ya escapado rapidísimo de Jesucristo, ¿verdad? Pero ella sigue pidiendo, porque ella tenía la fe de que Jesucristo realmente podía sanar a la hija de ella. La primera actitud para recibir lo que nosotros queremos es la fe. Entonces, ¿qué significa la fe? Muchas veces hablamos de la fe, ¿verdad? Pero seguro, son muy pocos que entienden el verdadero significado de la fe, y también son muy pocos que tienen la fe grande. Por eso nosotros igual ocupamos aprender de la fe, y más bien también rogarle a Dios que nos regale más fe y nos aumente más fe también. Nosotros queremos algo, le pedimos a Dios, ¿verdad? Entonces, Dios no nos regala lo que nosotros le pedimos. ¿Por qué? Por falta de fe, puede ser. Entonces, espero también que ustedes examinen si ustedes tienen una buena fe o todavía les falta mucha fe mientras escuchan esta palabra. Entonces, vamos a ver. ¿Esto sería la fe o no? Vamos a ver. Ustedes ya saben muy bien de esta historia, ¿verdad? Jesucristo, después de dar de comer a más de 5,000 personas, ¿verdad? Con 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿verdad? Y después de hacer esta señal, mandó a los discípulos cruzar a otro lado del río, ¿verdad? Entonces los discípulos estaban en este barco juntos, ¿verdad? Y Jesucristo allá viene caminando sobre un camino o sobre las aguas, ¿verdad? Jesucristo viene caminando sobre las aguas. ¿Quién es el que quiso caminar sobre las aguas? Pedro, ¿verdad? Pedro realmente así caminó sobre las aguas, ¿verdad? Pero él de repente empezó a hundirse. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro, ven, él pudo caminar sobre las aguas, ¿verdad? Pero de repente, después de caminar un poco de tiempo después, empezó a hundirse. ¿Qué pasó? Vamos a ver, igual por falta de fe, busquemos aquí capítulo 14 de San Mateo. Igual San Mateo capítulo 14, versículo 29. Primero, versículo 29. Te lo leo, dice, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesucristo. Él realmente andaba sobre las aguas. Sí, él andaba. Aunque sea poco tiempo, sí, él andaba sobre las aguas, porque él creyó, tuvo la fe en la palabra de Cristo. Ven acá. Entonces, él creyó en la palabra de Cristo, empezó a caminar, pero empezó a hundirse. Por esto, abajo, versículo 30. Versículo 30, ¿lo tiene, hermanos? Versículo 30, vamos a leerlo. Vamos a leerlo juntos. Vamos. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando él solamente así ponía su enfoque en Jesucristo, en la palabra de Dios, él pudo caminar sobre las aguas. Significa que él tenía fe en la palabra de Cristo, pero él
empezó a hundirse cuando al ver fuerte viento, dice la Biblia. El fuerte viento, ¿a qué se refiere actualmente? A la circunstancia, a la situación puede ser. Cuando nosotros caminamos confiando en la palabra de Dios, no vemos alrededor. ¿Cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi hija? ¿Cómo está mi esposo? ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo está mi mamá? No vemos ninguna cosa, solo nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, así con esta fe. Pero ya uno empieza a alzar sus ojos y a mirar alrededor. Uy, ya casi se acaba el salario. Uy, no tengo tiempo. Uy, me siento un poco cansado. Uy, llegué tarde a mi casa. Uy, no tengo tiempo para bañarte. Uy, no tengo tiempo para alistarme. Entonces ya uno ve alrededor las situaciones y las circunstancias, ahí empieza a hundirse poco a poco, perdiendo la fe. Me explico, hermano, ¿verdad? Pedro solo mira a Jesucristo, camina sobre las aguas, pero cuando mira alrededor la situación y la circunstancia, empieza a hundirse. Realmente son dos cosas que debilitan nuestra fe. Claro, dos cosas, ¿verdad? Primera, ¿qué es? Dos cosas. Número uno, es la circunstancia. La palabra de Dios nunca jamás cambia, ¿verdad? Pero nuestra circunstancia y la situación que está alrededor de nosotros, cada rato, cada momento, cambia. Uno ya siempre de acuerdo a la situación, de acuerdo a la circunstancia, uno se mueve, siempre se va a hundir. No va a obtener la fe fuerte y verdadera, porque siempre está mirando alrededor. Pero si uno solamente ve la palabra de Dios y a Jesucristo, siempre caminará conforme a la palabra de Dios. Y la circunstancia debilita fuertemente nuestra fe. Les voy a hacer una pregunta. La fe más la duda. ¿Es la fe verdadera o no? La fe más duda. Yo sí creo en Jesucristo, pero así será. Yo sí sé que Dios tiene poder, pero así será. Yo sí sé que se va a cumplir la palabra de Dios tal como está escrita, pero así será. Uno pareciera que cree en la palabra de Dios, pero igual con dudas. Entonces eso se puede decir si tiene la fe o no uno. La fe más duda significa la incredulidad. Ah, media fe, poca fe no dice, sino la incredulidad, así se llama. Cuando nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios, tenemos que quitar las dudas. Pero tristemente, nosotros queremos tener la fe, igual tenemos la fe, pero igual también tenemos dudas. Así será. Si yo obedezco la palabra de Dios, Dios me ayudará. Si yo diezmo, no me faltará dinero. Que yo no me quedara con hambre, si yo diezmo, yo ofrendo, que eso y lo otro. Siempre creemos en la palabra de Dios y duda. Dios esto aborrece, odia demasiado. Si nosotros tenemos duda en el poder de Dios, Dios se enoja demasiado. Abajo, vamos a ver aquí también. Versículo 31. Versículo 31, ¿lo tienen, hermanos? Versículo 31, se lo voy a leer, dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora sí les voy a hacer una pregunta, hermanos. Ahora sí Jesucristo, ¿con qué tono, con qué voz le dijo a Pedro? Pedro, mi chiquito, ¿por qué dudaste?
Ay, mi chiquito, pobrecito, ¿por qué dudaste? ¿Creen así? Hombre de poca fe, cuando sus hijos no se levantan en la mañana, ¿verdad? Hijo, ¿qué te pasa? Levántate ya. Yo no, ¿verdad? Seguro de este tono, de esta voz, ¿verdad? Jesucristo más bien le regañó duro a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Me explico, ¿verdad? Jesucristo se enojó mucho. ¿Por qué? Eso le molesta mucho a Dios y a Jesucristo. ¿Por qué? Uno limita el poder de Dios. Dios tiene un poder infinito. Dios todopoderoso. Dios omnipotente, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nosotros confiemos, creamos en su palabra, en Él al 100%, pero nosotros a veces dudamos del poder de Dios y de la palabra de Dios. Entonces, más bien, Dios nos regaña. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Claro que sí, cuesta. A veces cuesta obedecer la palabra de Dios porque el diablo mete mucha cizaña en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Si yo hago tal cosa, me sale bien. Si yo obedezco la palabra de Dios, me va bien. Si yo obedezco la palabra de Dios, me saldrá bien todo. Así el diablo siempre pone y mete cizaña. Pero como dice la Biblia, Mateo 6:33, ustedes lo memorizan, ¿verdad? Mateo 6:33 que dice, buscad primeramente, no de último, ¿verdad? Buscad segundamente, terceramente, no dice, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, después que dice, y todas esas cosas os serán añadidas, dice, ¿verdad? Viene por añadidura, dice, ¿verdad? Pero nosotros no creemos. Dios, esto es mi dinero, mi salario. Por ese dinero yo sudé demasiado, no puedo diezmar porque es mi dinero. Uno no cree, no confía en la palabra de Dios. Sí, Dios, si es que yo diezmo no puedo pagar alquiler, servicio, que eso y que lo otro. Uno cree, pareciera que cree en la palabra de Dios, pero con duda. Significa que está totalmente incrédulo delante de Dios. Por eso, hermanos, como les dije, ¿verdad? La fe más duda es la incredulidad. La fe, sin duda, es la fe verdadera que Dios quiere que nosotros tengamos. Siempre recordemos, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, todas esas cosas os serán añadidas, así dice la Biblia. Así que la circunstancia nos debilita demasiado, pero no tenemos que enfocarnos en la circunstancia, en la situación tampoco, sino siempre en la palabra de Dios. Ahora sí, vamos a ver otra cosa que debilita nuestra fe. También, como le dije, ¿verdad? Primera cosa que nos debilita nuestra fe es la circunstancia, ¿verdad? Otra cosa también, vamos a buscar el libro Romanos, capítulo 4. El libro Romanos, capítulo 4. El libro Romanos, capítulo 4, versículo 18. ¿Lo tienen, hermanos? Romanos, capítulo 4, versículo 18. Entonces, se lo voy a leer. Dice, y él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dios llamó a Abraham para formar su pueblo, pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, Dios tuvo que dar un hijo a Abraham, claro, a su esposa Sara también, ¿verdad? Les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuándo Dios lo llamó
a Abraham. ¿Abraham cuántos años tenía? Abraham, ¿cuántos años tenía? Un jovencito que tiene 20 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75. Eso está escrito en Génesis capítulo 18. 75 años tenía Abraham. Les voy a hacer una pregunta. Abraham tiene 75 años. Entonces su esposa Sara, ¿cuántos años tenía? 10 años de diferencia. 65 años. Pregunto, una señorita no, ¿verdad? Una señora ya, adulta mayor que tiene 75 años, ¿tiene esperanza de tener hijos o no? Sí, claro, tener nietos, sí, ¿verdad? Pero hijos no, ¿verdad? Pero ahora Dios lo llamó a Abraham diciendo, te voy a regalar un hijo. A Sara también te voy a regalar un hijo. Abraham 75 años, Sara 65 años. Dios está bromeando, ¿verdad? Pero aún así, Abraham creyó en la palabra de Dios y salió de esa tierra, de Ur de los Caldeos. Pero igual, Abraham también se debilitó de la fe. Esto es la segunda cosa que nos debilita nuestra fe, el tiempo. Dios le prometió regalar un hijo. Eso sí, Dios ya dijo, pero no dijo cuándo, ¿verdad? Dios le dijo, te voy a regalar un hijo, pero Dios no le dijo cuándo. Cuando tú tengas tal edad, te voy a regalar. Dios no dijo la edad y el tiempo y nada, solo le prometió regalar un hijo. Abraham sí tenía la fe, pero se debilitó en la fe por esa razón. Primero se debilitó mucho en la fe su esposa Sara. Entonces Sara le dice a su esposo, tome a mi sierva. ¿Cómo yo puedo tener hijo? Ya estoy viejita ya, no puedo tener hijos. Seguro que Dios quiere regalarnos un hijo por medio de mi sierva. Tómela para tener nuestro hijo, ¿verdad? Así Abraham la tomó, desobedeciendo la palabra de Dios. Cuando Abraham tenía 86 años. Mucho tiempo, ¿verdad? Abraham entró en la tierra de Canaán por la fe, ¿verdad? Pero ya pasó el tiempo. Cuando Dios me regalará, cuando me regalará Dios un hijo. Ahora tengo 76 años, 77 años, ahora 80, 81. Y todavía no me regala un hijo. Dios, ¿qué le pasa? Él estaba esperando, pero ya esperó casi 10 años. Pero aún así Dios no le regala un hijo, ¿verdad? Entonces él desobedeció la palabra de Dios. O sea, este hijo no tiene que ser por medio de la sierva, sino por medio de Sara tiene que ser. Pero Abraham un poquito se debilitó en la fe, tuvo que, ¿verdad? Él tomó a la sierva de Sara y tuvo un hijo Ismael. Pero aún así, Abraham siguió con la fe. ¿Cuántos años tenía Abraham? Ahora sí, 99 años, ¿verdad? 99 años, Dios otra vez aparece así recordando la promesa que te voy a regalar un hijo. Ahora sí, Abraham cuando tenía 100 años, ahí sí tuvo a su hijo Isaac. Entonces, Abraham, como le dije, ¿verdad? Se debilitó en la fe. ¿Cuándo? Por el tiempo. Hermanos, como le dije, ¿verdad? Somos muy impacientes, ¿sí o no? Como les dije, ¿verdad? Dios ocupo ya, quiero ya, dame ya, necesito ya, ¿por qué no me regalas ya? Así siempre nosotros ponemos mucha queja contra Dios, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros tengamos la paciencia. Ahí hay un nombre de la fe. El nombre de la fe es así. La paciencia. La paciencia es otro nombre de la fe. Uno si realmente tuviera la fe, esperaría con la
paciencia. Eso significa también la fe. La fe con duda, la fe con mirar circunstancia es la incredulidad. La fe con, ¿verdad? La fe sin paciencia igual la incredulidad. Segunda cosa que debilita mucho nuestra fe es el tiempo y, ¿verdad? Es el tiempo. Dios siempre a su debido tiempo nos regala. Somos los que apresuramos demasiado. Por eso, Abraham se debilitó un poco, pero aún así, Abraham con la paciencia esperaba. Al tener 100 años, pudo lograr así ver esa promesa que Dios le regaló. Abajo también vamos a ver, versículo 19 al 21, 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 21. Vamos a leerlo juntos. Vamos. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así, como dice esta palabra, no se debilitó dudando, más bien se fortaleció en la fe, también dice, ¿verdad? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es todopoderoso. ¿Quién está en una peor situación que la situación de Abraham? Abraham tiene 100 años. Su esposa Sara tiene 90 años. ¿Cómo uno puede creer que una mujer que tiene 90 años puede tener un hijo? Una situación tan tremenda. El tiempo ya ha pasado demasiado. Entonces, más bien, si fuéramos nosotros, si fuera yo, ¿verdad? Si fuera yo le diría a Dios, no más, no quiero. Me está bromeando Dios. No me miente más, ya no más quiero. Así yo diría, ¿cómo yo puedo creer 100 años para tener un hijo? 100 años, esposa, 90 años. No puedo. Pero Abraham aún así creyó en la promesa de Dios, en la palabra de Dios, sin duda, con la paciencia. Entonces, así que la mujer cananea tuvo la fe. Abraham tuvo la fe. Por eso pudo recibir lo que Dios prometió, lo que realmente ellos querían y necesitaban. Me explico, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, espero que Dios les ayude a aumentar grandemente la fe de cada uno de ustedes. La fe con duda, incredulidad. La fe sin paciencia, incredulidad. La fe sin duda. La fe con paciencia es la fe que nos hace recibir todo lo que nosotros necesitamos. Amén, hermanos. Me explico, ¿verdad? La fe sin duda, la fe con paciencia. Primera actitud que tuvo esta mujer. Entonces, vamos a volver a San Mateo 15, la segunda actitud, para ver la segunda actitud de esta mujer. San Mateo capítulo 15. De nuevo, versículo 27, segunda actitud que tenía ella. ¿Lo tienen, verdad? 27,
Te lo leo de nuevo, dice, y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ahora sí, segunda cosa, segunda actitud que ella tenía. ¿Cuántas veces ella le rogó a Jesucristo? Primera vez, segunda vez, tercera vez. Siguió rogando, siguió suplicando, más bien siguió molestando a Jesucristo. Ella tenía que el anhelo. Si ella no hubiera tenido el anhelo, sí, una vez habría podido pedir, ¿verdad? Pero ella, si no hubiera tenido este anhelo, ella no habría seguido pidiendo, pero ella siguió pidiendo, pidiendo, rogando, suplicando, una y dos, tres, siguió pidiendo, molestando. Significa que ella tenía gran anhelo. A veces nosotros una y dos veces pedimos y decimos, ay, seguro Dios no quiere, entonces no le sigo pidiendo. No anhelamos. Tenemos que anhelar. Si nosotros anhelamos, entonces esto aparecerá en nosotros. Esto es un nombre diferente de anhelo. Es la oración. Uno realmente anhela, ora a Dios, pero oración de esa forma también igual vamos a buscar. Dios quiere que nosotros tengamos gran anhelo. Si uno tiene anhelo, le sigue orando a Dios. Ustedes saben qué significa orar, ¿verdad? Orarle a Dios, pedirle algo, hablarle a Dios y todo, ¿verdad? Y la oración, pero oración anhelosa es la oración que Dios, es la oración que Dios quiere que nosotros hagamos. La oración verdadera que puede ser contestada por Dios. Vamos a buscar San Lucas. San Lucas capítulo 18. San Lucas capítulo 18. Versículo 1. San Lucas capítulo 18, versículo 1. San Lucas capítulo 18, versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? San Lucas capítulo 18, versículo 1, se lo voy a leer. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hasta ahí nomás. Ustedes han leído este capítulo. Aquí sale un juez, ¿verdad? Un juez injusto, una viuda, ¿verdad? Entonces, aquí aparece un juez injusto que no teme a nadie, ni a Dios, ni al pueblo, ni a nadie, no teme a nadie, no respeta a nadie. Ahí sale también una viuda que le pide un favor a este juez. Por hágame favor, ¿verdad? Entonces, este juez no teme a Dios, tampoco a nadie y nada. Pero al final, este juez le hace caso, le hace favor a esta viuda. ¿Por qué? ¿Por qué será? Esta viuda que hizo con este juez injusto. Aquí sale el secreto de nuestro anhelo y de nuestra oración también. Esta mujer que tenía viuda no tiene nada. Por eso ahí está pidiéndole, rogándole, porque no tiene nada. Ni tiene dinero, no tiene fama, no está en un puesto alto, no tiene poder. O sea, nada tiene. Pero al final, este juez injusto le hace favor a esta viuda. Aquí sale el secreto del anhelo y de oración también de nuestra oración. Vamos a ver versículo 5. Versículo 5. Te lo leo. Dice,
Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, dice la palabra de Dios. Porque este juez le hizo justicia a viuda, porque ella molestaba demasiado. Eso fue la única razón. Yo, "Uy, qué molesta esa mujer. Yo le voy a hacer justicia para que deje de molestarme." Eso fue la respuesta de este juez injusto. Igual el corazón de Dios. ¿Cuántas veces nosotros oramos a Dios por algo que nosotros necesitamos? Una vez. Ay, Dios, yo le oré porque no me hace caso. O tal vez 2 veces. Dios, ya le oré 2 veces porque no me da. No es eso, ¿verdad? La oración. ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que hacer por algo que nosotros necesitemos? Un día, una hermana de la iglesia Liberia me pregunta, ahora yo, ahora yo ocupo algo, pero no sé si Dios quiere eso. Yo sí tengo que orarle a Dios o no. Así me pregunta, ¿verdad? Entonces yo le pregunté, hermana, ¿lo que me está preguntando es malo o ni es bueno? Así yo le pregunté, pues no es malo. Lo que yo ocupa, así me pregunta, ¿verdad? Entonces, ella me dice, no sé hasta cuándo yo tengo que orar por eso. Si Dios se lo permite, yo no sé. Entonces, ¿saben cuál fue mi respuesta? Hasta que usted muera. Tiene que orar por eso. ¿Por qué? Si no es malo, claro, uno sí tiene que seguir pidiéndole a Dios, ¿sí o no? Dios sí o sí dará una respuesta. Pero uno solo un mes ora a Dios. Ay Dios, yo te oré un mes, pero no me das, entonces no voy a orar más. Qué necio uno está, ¿verdad? A veces nuestros familiares no quieren recibir, no quieren escuchar nada de Dios, ¿sí o no? No nos hacen caso, invitamos un montón de veces al seminario bíblico y eso, ¿verdad? Pero nuestros familiares siempre dicen, no, 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 ¿verdad? Entonces uno ora 1 año, 2 años, 3 años, ¿verdad? Se agota. Yo ya no más, porque mi familia no quiere. Mi familia no quiere. Entonces, la respuesta de Dios, ¿cómo será? ¿Cuál será la respuesta de Dios? Hasta que tú o él muera, tienes que orarme por esa familia. ¿Me explico, verdad? Ahora, hace como 13, no sé, 13 años por ahí, ¿verdad? Invité a mi padrastro. Mi padrastro, después de que mi papá falleció, mi mamá también ya se juntó con mi padrastro. Entonces ya empecé a predicarle a él, ¿verdad? Sí, invitarle a él a que escuche el seminario bíblico y todo, ¿verdad? Entonces, escuchó y todo, pero tristemente no ha entendido muy bien el evangelio de la salvación. Todavía no está congregándose en la iglesia ni nada. Muy triste. Entonces, yo todavía sigo orando por él. Hace 13 años por ahí lo conocí, pero todavía sigo orando por la salvación de él. Entonces, ¿hasta cuándo yo tendré que orar por él? Porque ya oré 13 años, mucho tiempo, ¿no? ¿Verdad? Ya no más, porque oré demasiado, ya no más. Ya estoy cansado ya. No es eso, ¿verdad? Hasta que él entienda el evangelio, hasta que él muera puede ser, ¿verdad? Si es la voluntad, Dios lo salvará. O si no, la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero mientras él está viviendo en esa tierra con su vida, yo tengo que seguir orando por él, ¿sí o no? Para que sea salvo, para que Dios me responda. Hermanos, a veces nosotros anhelamos por algo, pero no mucho. Por eso oramos 1 año, 2 años, ya no más. Estoy agotado ya, ya estoy cansado, ya no ya más voy a orar. Por eso Dios no nos regala lo que nosotros necesitamos, ocupamos. Este anhelo, en otra palabra, oración persistente, oración perseverante, oración constante hasta que Dios contesta. Eso significa el anhelo. Jesucristo a esta mujer más bien le ignora, le menosprecia, le desprecia completamente, diciéndole, y perrilla,
¿verdad? Pero ella aún así le sigue pidiendo, rogándole a Dios, Señor, socórreme, ayúdame, ¿verdad? Sigue pidiendo. Al final ella pudo recibir lo que ella quería. Importancia de la oración. Voy a agregar esta palabra, ¿verdad? Importancia de la oración perseverante y constante. Esa oración, en otra palabra, es el anhelo que le mostramos a Dios. Oración es fácil o difícil, hermanos. Orarle a Dios es fácil o difícil. Uno ya cierra sus ojos, empieza a orar. Uno se puede concentrar muy bien en oración o no. Mi hijo, ¿qué estará comiendo? Mi esposo, ¿de dónde anda vago? Mi hija, ¿qué estará haciendo? ¿Verdad? Ahí se mete un montón de pensamientos, ¿verdad? Cuando ya uno empieza a orar, significa que oración no es fácil. La oración no es fácil. También significa que nosotros necesitamos esforzarnos mucho más por la oración, por orar. Jesucristo oró, ¿verdad? Antes de crucificación, ¿verdad? ¿Cómo Jesucristo oró a Dios? Vamos a ver, San Lucas. El libro San Lucas, capítulo 22. El libro San Lucas, capítulo 22. Vamos a aprender de la oración de Jesucristo. San Lucas, capítulo 22, versículo 43. ¿Lo tienen, hermanos? Capítulo 22, versículo 43. Primero 43, se lo voy a leer. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Primero es esto un poquito profundicemos. Aquí dice, Jesucristo estaba orando, pero un ángel se le apareció a Jesucristo para fortalecerle, dice. ¿A qué se refiere? Uno ora porque un ángel aparece. ¿Para qué sirve este ángel? Uno está orando, pero ángel para fortalecerle, ahí dice, significa que la oración no es fácil. También, así, hasta que un ángel nos ayude, nosotros tenemos que esforzarnos más por orar bien y mucho a Dios. Cuando nosotros oramos a Dios, un ángel está a la par de nosotros para apoyarnos y ayudarnos a que nosotros oremos bien a Dios con toda la fuerza, con toda la energía también, porque oración es importantísima. Por eso un ángel nos ayuda cuando nosotros oremos. Bonito, ¿verdad? Un ángel nos ayuda y nos fortalece cuando nosotros oramos a Dios. Abajo, 44. 44, vamos a leerlo juntos. Vamos. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cómo Jesucristo oró antes de la crucificación? Intensamente, como dice aquí, ¿verdad? Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Se esforzaba demasiado por orar a Dios Jesucristo. O sea, no simplemente, Dios, pásame esta copa de mí, si es su voluntad. Así no simplemente oró, más bien él intensamente oraba a Dios. Es necesario que nosotros nos esforcemos mucho por orar también. Un gran ángel. Ahora les voy a leer. Aquí dice, ¿verdad? El sudor. El sudor parecía como sangre que caía hasta la tierra, ¿verdad? El sudor se convirtió en la sangre, ¿verdad? Entonces les voy a explicar lo que yo averigüé ahí en el internet. Ahí dice, es una síntoma, dice, es una síntoma en la que cuando uno se estresa y se aflige por algo,
el componente químico que destruye los capilares en las glándulas sudoríparas, sale del cuerpo y la sangre entra en las glándulas sudoríparas, la sangre se mezcla con el sudor, dice. Es algo científico de nuestro cuerpo, ¿verdad? Significa que Jesucristo se estresaba demasiado, se aflía demasiado por orar a Dios. Me explico, hermano, ¿verdad? Por eso, cuando nosotros necesitamos algo, cuando nosotros queremos algo con todo nuestro corazón, igual tenemos que orar a Dios intensamente con toda nuestra energía. No solo de esa forma, ¿verdad? Dios, gracias por permitirme un día más, por regalarme este café tan rico, gracias. Dios, muchas gracias por permitirme un buen sueño. Ahora voy a dormir, chao, adiós. Mañana nos vemos. Sí, muy bonita, ¿verdad? Bonita oración, ¿verdad? Pero no de esa forma siempre, ¿verdad? Dios, quiero que mi familia sea salva. Señor, yo quiero que mi esposo ya obedezca más a la palabra de Dios. Señor, yo quiero que mi esposa ya lleve buena vida cristiana. Yo quiero y anhelo, por favor. Así uno intensamente a veces tiene que orar. Si no, Dios no va a hacer, porque Dios ve que uno no está anhelando. Entonces, segunda actitud que tenía esta mujer cananea era el anhelo, gran anhelo ella tenía. Tercera actitud, vamos a ver y compartiremos un poco y terminaremos. Volvamos a Mateo 15, San Mateo 15. San Mateo 15, de nuevo, versículo 27. Quince 27, de nuevo, te lo leo, dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Tercera actitud, ahora sí, en ese versículo, algo importantísimo tenemos que aprender. La tercera actitud que tenía esta mujer cananea es la humildad. Ella, humilde, humildemente le respondió. Como le dije, ¿verdad? Como le dije, Jesucristo la está tratando a ella como a un perro. Tú eres perrilla mujer, yo no puedo dar el pan de mi hijo a un perrillo, a una perrilla tampoco, no puedo. Pero esta mujer humildemente, sí, Señor, soy perrilla. Pero así los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sí, soy perrilla, no importa, pero ocupo por lo menos una migaja. Qué humilde, ¿verdad? Como le dije, ¿verdad? Si alguien nos tratase, yo no puedo ayudar a un perrillo, a un pobrecillo, a un mendigo, no puedo. Entonces, ¿qué hacemos? Uy, puñalazo. De una sola vez, uy, ¿verdad? Pero esta mujer no así reaccionó, ni respondió tampoco feo. Más bien, humildemente le respondió. Pensemos en aquel entonces, claro, Jesucristo es Dios mismo, pero Jesucristo en aquel entonces, siendo forma de humano, se veía bien humilde, flaquito, pobrecito, ¿verdad? No se veía un hombre tan fuerte y poderoso, se veía un hombre tan humilde y tan vil, pero ella, delante de Jesucristo, o sea, más bien, delante de un hombre, repito, delante de un hombre, ella se arrodilló, se postró delante de un hombre. Significa, hermanos, ¿qué significa la humildad? ¿Qué significa la humildad? ¿Ustedes cómo están? ¿Humildes o arrogantes, soberbios? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué significa la humildad? Busquemos esto. Algo muy importante. Primera de Juan, el libro Primera de Juan. El libro Primera de Juan, capítulo 4. El libro Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Lo tienen, ¿verdad? 4:20. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Igual, vamos a leerlo juntos. Vamos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Aquí está hablando del amor fraternal entre los hermanos justo renacidos, ¿verdad? Pero esto, así de esta forma, podemos entender. Nosotros tenemos que ser humildes, claro que sí, delante de Dios. Pero uno, ¿cómo puede ser humilde delante de Dios si no está humilde delante de un hombre? ¿Cómo uno puede ser humilde delante de un hombre que es visible? ¿Cómo puede ser humilde delante del Dios que es invisible? Sin ser humilde delante de un hombre visible. ¿Me explico, verdad? Significa que nosotros ocupamos estar humildes delante de los hombres también. ¿Cómo están llevando ustedes en el trabajo con sus jefes, aquí en la iglesia, con los hermanos o con los líderes? Si ustedes siempre están en un puesto donde mandan todo, tráigame esto y lo otro, no saluda a nadie, hola, ¿cómo está? Más bien, espera que vengan a saludar. No está humilde, ¿verdad? Aquí está basura, recójala. En lugar de recogerla, uno manda a recogerla, ¿verdad? Así uno no sabe ser humilde delante del hombre. Significa que no es humilde delante de Dios tampoco. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Claro, aquí es San José, ciudad bien desarrollada, capital. No nos enseña la humildad, ¿sí o no? Más bien, les enseña a ser más egoístas, a ser más arrogantes. Pero realmente uno tiene que ser más humilde delante de hombre. Eso significa ser delante de Dios también. Cuando yo estaba en el trabajo, cuando yo estaba allá en Corea, ¿verdad? Y mis superiores, yo estaba por 4 años en el servicio militar. Entonces ahí tuve que aprender muchas cosas del servicio militar. Mis superiores eran tremendos. No me quieren enseñar nada para nada. Entonces yo, ¿cómo tuve que actuar yo delante de ellos? Hey, este señor no me quiere, ¿verdad? Entonces yo voy a aprender solito. No puedo así porque tengo que aprender de alguien. Entonces yo regalándole un fresco. Ayúdeme por favor, ayúdeme por favor. Cada rato llevándole un regalito. Ayúdeme por favor. Así tratando de ser más humilde, más pequeño todavía delante de mis superiores. Al final ellos me ven. Ah, Josecito, quiere aprender. Ahora sí le voy a enseñar. Entonces ellos vieron esa humildad que había en mí, ya empezaron a enseñarme más de lo que me tenían que enseñar. Gracias a Dios realmente. Pero uno no sabe ser humilde delante de un hombre, jamás puede verse humilde delante de Dios tampoco. ¿Cómo están ustedes entre ustedes, hermanos? ¿Están humildes o todavía con su arrogancia? A ver si me saluda. Sentadito, a ver si me saluda. No, ¿verdad? Se levanta y va. ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo está, hermano? Buenos días, ¿verdad? Humilde. Si un hermano les pide, claro que sí, con mucho gusto. Ah, aquel día usted no me ayuda, entonces tampoco le voy a ayudar. No es así, ¿verdad? Usted no me saludó hace tiempo, ¿verdad? Tampoco le voy a saludar. No así, ¿verdad? Más humildemente todavía. Cuando Pedro fue a predicar a la familia de Cornelio, ¿verdad? ¿Cómo
cómo actuaron la familia de Cornelio, arrodillado delante de Pedro, o sea, bien humildes delante de un hombre, porque ellos sabían que Pedro traía la palabra de Dios como hombre de Dios. Por eso ellos pudieron ser humildes delante de un hombre, significa ser humildes delante de Dios. Humildad importante. Tres cosas, ¿verdad? Tres actitudes que había en esta mujer cananea. Primero, la fe. Segunda cosa, el anhelo. Tercera cosa, la humildad. Estas tres cosas nos ayudan a que nosotros realmente recibamos lo que nosotros necesitamos y queremos. Tres cosas, fácil, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? Tres cosas, ¿verdad? Para que recuerden siempre. Y también, hermanos, ya el 6, ¿verdad? El 6 de abril va a empezar el retiro de verano, ¿verdad? Gracias a Dios que podemos ya realizar este evento tan importante y más grande en el año presencialmente aquí en la iglesia de San José. Gracias a Dios y gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, esto no solamente tiene que pasar como un evento, sino tiene que ser una oportunidad para evangelizar. Yo sí sé que en Semana Santa muchos van a viajar a las playas, allá a Guanacaste, ¿verdad? Por eso nosotros podemos tener esta excusa. Mi familia no quiere porque van a ir a playa. Mis amigos ya están en otros países. Ellos van a descansar en la casa. Va a haber mucha excusa de parte de nosotros. Pero como hoy nosotros aprendemos, ¿verdad? No vemos la circunstancia. Solo enfocamos en la palabra de Dios y abrimos nuestras bocas para aprovechar esta oportunidad para evangelizar. Por último, pensemos esto y terminaremos. Como le dije, ¿verdad? La hija endemoniada estaba. Pero ¿cómo ella pudo ser sanada de demonio? ¿Por ella misma o por la mamá? Por la mamá. Y nuestros familiares, nuestros vecinos, puede ser que no quieran, no tengan un corazón todavía no tengan ese corazón dispuesto para escuchar el seminario bíblico y todo, ¿verdad? Pero esa mujer cananea oró mucho, pidió mucho por su hija, así que hija se sanó. Así que nosotros tenemos que estar más agradando, anhelando, orándole a Dios para que por nuestra oración, por nuestro buen comportamiento, nuestra familia sea salva y vecinos, compañeros, amigos sean salvos por nosotros, por nuestra oración. Explico, hermano, ¿verdad? Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos completamente, Lot, sobrino de Abraham, se salvó de esta destrucción completa. ¿Saben por qué? Génesis capítulo 19, 14, ahí dice que Dios recordó de Abraham y sacó a Lot, dice. Por Abraham Dios salvó a Lot, así dice. Dios, por eso, por nosotros, Dios puede salvar a nuestros familiares y vecinos, amigos y todo eso. Nuestra oración, nuestro comportamiento importante. Así que, hermanos, aprovechemos esta oportunidad del retiro de verano para evangelizar a muchos. Amén, hermanos. Entonces, vamos a terminar con una oración. Vamos a orar.